General Atlantic, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, enfoca sus grandes apuestas de financiamiento de capital en los países emergentes. Brasil y México no dejan de estar en la lista de prioridades. En Brasil, este fondo planea invertir más de $500 millones este 2026, mientras que en México inician el año con una estrategia ligada a ayudar a monetizar uno de los negocios más queridos para uno de los empresarios más importantes del país, Emilio Azcárraga Llán, quien tras dejar la presidencia de Televisa ha puesto más atención en Ollamani, la empresa que se hace cargo hoy por hoy y por separado de la división editorial de juegos y de deportes que antes pertenecía a este grupo. Además, monitorea de cerca a otras 14 empresas mexicanas en las que ha puesto alrededor de $3,000 millones en los últimos 10 años, como Kavak, de la que, dicen, se sienten orgullosos de haber invertido. Otras tantas quedarán para el olvido, como Justo, aunque natural por el riesgo que implica invertir en ideas con potencial de escalar. General Atlantic sigue optimista de que los fondos de inversión en México puedan obtener grandes retornos de inversión. Sin embargo, solo hace falta una empresa que detone el efecto dominó. Desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, converso en exclusiva con Luis Cervantes, Managing Director de General Atlantic en México. Qué bueno tenerte desde Davos. Gracias, Jimena. Gracias por la invitación y, como te decía, felicidades por tu gran podcast que me encanta. Muchas gracias, Luis. A ver, ustedes son de los principales fondos de inversión en todo el mundo, ya con muchos años buscando a la siguiente gran empresa y apoyarlos financieramente, ¿no? En función a qué ha ido cambiando esta tesis de General Atlantic y qué están viendo hoy en la región, específicamente México, dado que tú te encargas del país. Claro, General Atlantic, como bien dices, es un fondo antiguo, tiene 47 años de historia, es un fondo grande, administramos casi $120 billones, invertimos todos los años $10 billones en las empresas más emocionantes de crecimiento en todo el mundo. Eso incluye una parte relevante en mercados emergentes, que es el 40% de nuestro portafolio, y muy particularmente en México. Llevamos 10 años en México, hemos invertido $3 billones en estos 10 años en México, en 14 empresas de alto crecimiento. Lo que nosotros buscamos son empresas que están en ese punto de inflexión, en donde están logrando un crecimiento importante y en donde les podamos dar capital, pero también apoyo estratégico y operativo para ayudarlas a ejecutar ese plan de crecimiento. Las tendencias típicamente van adaptándose, pero la calidad de los emprendedores es la misma. Simplemente estamos buscando emprendedores que estén aprovechando las tendencias del momento para hacer una disrupción de sus industrias y lograr crecimientos desproporcionales. ¿Cuál es la última de ese grupo de grandes empresas innovadoras en las que ustedes invirtieron? Claro, yo te diría, en México la última que anunciamos, todavía no se cierra, pero ya está anunciada, es la inversión en Grupo Águilas, que es una inversión en deportes, que viene de una disrupción tecnológica. Si pensamos la disrupción que ha tenido la tecnología en los medios de comunicación es muy importante, en donde la distribución del contenido se ha diversificado de una manera importante. Pasamos de tener todo el contenido concentrado en una o dos grandes televisoras a totalmente fragmentado en muchas plataformas. Tú eres el mejor ejemplo. Y al pasar eso, al pasar un efecto en el cual la distribución se diluye de esa manera, el contenido cobra mucho valor. Y creemos que el contenido deportivo es especialmente valioso porque es uno de los pocos contenidos que verse en vivo tiene mucho valor y por lo tanto tiene muchísimas ventajas para poderlo monetizar con anunciantes, con plataformas de media, y además la tecnología permite conocer al fan, al cliente del equipo de una manera mucho más importante que antes y por lo tanto hacer una oferta más personalizada. Entonces esa fue nuestra última inversión, adquirimos el 49% sujeto a que nos los apruebe competencia y a cerrarlo del Club América y del Estadio Banorte, realmente buscando ayudar a los socios y a Emilio en particular con la remonetización de esos activos y la expansión en Estados Unidos. Fíjate, yo no pensaría, cuando te pregunto de empresas innovadoras, que me fueras a decir lo de Grupo Águilas. O sea, sabemos que fue evidentemente la última inversión de General Atlantic, pero no la tengo en el radar porque pues viene precisamente de una empresa tan grande del señor Emilio Azcárraga, pero no con este componente tecnológico que tú mencionas y que también fue lo que les llamó la atención. Claro, es que yo te diría, la disrupción tecnológica puede venir de muchas maneras. Hay empresas, por ejemplo, Kavak, que están usando la tecnología para hacer una disrupción de un negocio súper tradicional. No hay negocio más tradicional que vender y comprar un auto usado en México. Los que vivimos allá lo conocemos. Y ellos usaron la tecnología para hacer disrupción de ese negocio. Yo te diría, esa es la mayoría de los casos de inversión y podemos hablar de otros ejemplos. Claro. El caso de Águilas es una disrupción tecnológica al sector completo.
el sector completo de contenido mundial, y otra vez tú eres el mejor ejemplo, ha sentido una disrupción gigantesca en los últimos 7 años, que están haciendo que activos como los activos deportivos tengan un potencial y cobren un valor que antes no tenían, porque hoy las posibilidades son mucho mayores en este nuevo mundo digital. ¿Y cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo es que General Atlantic llegó a pensar que de Ollamani se podría desprender todo esto? O sea, ¿quién hizo ese acercamiento? ¿Fue Emilio Azcárraga? ¿Fueron ustedes? ¿Cómo fue eso? Nuestros acercamientos siempre empiezan con tendencias globales, es decir, no estamos de manera oportunística reaccionando a las oportunidades que nos llegan, sino tratamos de pasar mucho tiempo decidiendo cuáles son las 8 o 9 tendencias globales que queremos aprovechar. Yo te diría, empezó hace 2 años con una decisión de General Atlantic de que la tendencia de invertir en activos deportivos, particularmente en mercados emergentes, era algo que queríamos buscar. De ahí empezamos a buscar los mejores activos. Eso llevó a una inversión en Brasil, en una gran empresa que se llama LifeMode, que es una empresa de deportes muy reconocida. Y cuando miramos el entorno mexicano, pues es normal que el activo deportivo más visto y más valioso, obviamente, es el fútbol soccer. Y dentro del fútbol soccer, el América es el máximo activo. Y tiene un gran socio operador y líder, que es Emilio, a quien ya conocíamos de otras inversiones en donde hemos sido socios. Ambos estamos en el Consejo de Endeavor México, por ejemplo, entonces ya había una relación personal y realmente él nos dio la bienvenida a una sociedad que nos emociona mucho. Entonces Endeavor fue el detonador, digamos, de esta posible... Endeavor para mí es el detonador de muchísimas cosas que pasan en México. O sea, soy mentor de Endeavor hace 15 años. Sigue siendo algo grande. Sigue siendo algo enorme. Para mí cuando pienso en los pioneros del sector emprendedurismo de México, Endeavor es la figura central. Y en mercados como México, en donde el sistema de emprendedurismo todavía está en desarrollo, todavía no es Silicon Valley, todavía no es Israel, todavía las diferentes piezas del ecosistema no están pegadas de alguna manera, Endeavor juega un rol esencial en asegurar que se jalan de donde sean esos diferentes elementos que hacen que el ecosistema funcione. Entonces, sin duda, yo creo que Vincent y Endeavor son los grandes promotores y hoy no estaría el sector emprendedor de México donde está si no fuera por ellos. Dime algo, antes de pasar a otros temas, porque me genera curiosidad. Hace poco, Emilio Azcárraga dio una entrevista a Bloomberg, donde justamente él decía que para él era contradictorio que un fondo de inversión tuviera parte de un equipo. Aquí sí es un equipo, pero también son otros activos, como lo es el Estadio Banorte, etcétera. ¿Qué cambió ahí en su forma de pensar y que ustedes quizá lo convencieron al tener estas pláticas y bueno, que derivó en lo que ya sabemos? Totalmente. La analogía que siempre doy es que hay diferentes tipos de fondos de inversión. Yo los caracterizaría en 3 grandes cubetas. Los que son pilotos, que son la mayoría, que ellos buscan un gran auto o un auto que no está funcionando bien, una empresa, y agarran el control de la empresa. Hay muchos fondos que son pasajeros, donde simplemente aportan capital y se suben al consejo. Nuestro mandato realmente es de copiloto. Y creo que Emilio reconoció en GA en un copiloto que podía ayudar en ciertas áreas, pero es un socio, somos un socio en el cual nos queda clarísimo que el piloto es Emilio y el socio controlador es Emilio y la parte deportiva la llevará él. Entonces creo que es ese complemento lo cual hace que varios emprendedores que tal vez anteriormente estaban cerrados a capital privado vean los beneficios de tener un socio desde esta perspectiva minoritaria, pero de valor agregado. ¿Y qué es lo que más esperan hacia futuro? ¿Qué posibilidades abre esto para el Club América? Yo te diría que la expansión en Estados Unidos es algo que nos emociona mucho. Hay 15 millones de fans del equipo en Estados Unidos. Estar más cerca de esos fanáticos, encontrar la manera de darles más producto, más presencia, creo que es algo que nos emociona a todos. Y esto sería la puerta de entrada, como así ya lo fue en Brasil, México. ¿Vendrían otras oportunidades también en el sector deportivo a futuro? Yo creo que el sector deportivo es una de las grandes nuevas categorías globales de atracción de capital institucional. Lo estamos viendo en Estados Unidos, es impresionante lo que ha pasado en las grandes ligas americanas, pero para General Atlantic creo que la oportunidad de mercados emergentes es particularmente interesante por el network de relaciones locales que ya tenemos y lo importante que son muchos de estos activos en esos países. Y por ejemplo, ahora que mencionas que Emilio Azcárraga se encargaría todo el tiempo del tema deportivo, pues ¿qué va a pasar con los otros activos? Ahí, por ejemplo, ¿cuál es la visión para el Estadio Banorte y los terrenos aledaños? Incluso, ¿tienen ahí algo que hayan visto, planes? Claro, seguirán buscándose la monetización de ellos, pero yo creo que otra vez, de un punto de vista de copiloto, lo que se está haciendo en el Estadio Banorte para ser el primer estadio en la historia que va a tener 3 inauguraciones del Mundial,
Creo que la gran transformación ya la están ejecutando y es simplemente pues, aprovechar un estadio que está teniendo una remodelación que lo va a dejar como uno de los mejores estadios del mundo. Vamos a cambiar a un tema mucho más general, Luis, y me gustaría mucho tener tu opinión al respecto. ¿Cuál es el panorama que tú miras para las empresas de reciente creación en México? De innovación, tú mismo lo has dicho, se ha hablado desde hace mucho tiempo y han estado fondos de inversión desde hace mucho tiempo o iniciativas tan grandes como lo es Endeavor, etcétera. Sin embargo, también hemos ido evolucionando de una dinámica en donde, como decía, se hablaba de mucha innovación. Luego vinieron unas rondas de inversión gigantes, que si Serie A, Serie B, unicornios por aquí, por allá, que hasta dejaron de ser novedad, ¿no? Solo se hablaba de esos grandes montos de inversión y esos grandes títulos. Y después hemos visto algunas caerse del cielo al suelo en un segundo, otras que se van apagando. Sin embargo, no es tanto ese ruido, sino, por ejemplo, a los fondos de inversión también lo que más les interesa son las salidas, ¿no? El retorno de inversión que puede haber. Y si tú te pones a ver en México el panorama, pues ¿cuántas salidas realmente han tenido los fondos de inversión en estos aproximadamente 10 a 15 años, 10 últimos 15 años más o menos? ¿Qué ves tú ahí? ¿Por qué no se da tanto? Quizá la última gran salida, corrígeme si me equivoco, pudo haber sido cuando pasó lo de Corner Shop con Uber. Pero, ¿y luego? ¿Dónde están las otras? No, es una gran pregunta y sin duda es el elefante en el cuarto, el tema de las salidas. Nosotros, y ahora sí como dicen los americanos, poner el dinero donde está tu boca, estamos poniendo el dinero en México. Lo que estamos esperando invertir en este periodo de 12 meses es mayor a lo que invertimos en los últimos 5 años de manera combinado, porque creemos firmemente que ahorita es un gran momento y una gran oportunidad de invertir en las mejores empresas mexicanas. ¿Por qué? Empieza por factores macro. Creemos que la digitalización de la economía mexicana todavía no ha pasado. Cuando vemos los datos hay mucho discurso de que ya no estamos digitalizando, pero nos comparamos con Brasil, con Turquía, con China, y cualquier medición que tomemos, la economía mexicana no se ha digitalizado. Sigue siendo una economía en donde 80% de las transacciones se hacen en efectivo, donde la penetración de e-commerce es muy baja, donde la bancarización es muy baja. Eso está cambiando porque la tecnología está permitiendo y conforme cambie eso, los emprendedores, creemos, van a poder agarrar una gran oportunidad de mercado. Yo te diría, 1, el tema macro es muy bueno. 2, el ecosistema de emprendedores ha madurado de una manera increíble. Hoy los 14 emprendedores que hemos apostado en México tienen el mismo nivel o mejor nivel de los mejores emprendedores que vemos a nivel mundial, que ha sido un proceso de maduración, pero con una calidad de emprendedurismo bien importante. Tercero, el balance de capital está en un lugar que creemos que es mucho mejor que el que estaba en 2020 y 2021, en donde a tu punto había demasiado capital para el sector y cuando hay demasiado capital no se crece con la disciplina que creemos que se debe crecer para construir empresas de 20 y 30 años. En ese momento, robarte talento, la gente te robaba el talento pagándole lo doble, lo triple. Los grandes beneficiarios eran las empresas de publicidad, porque el gasto en publicidad es realmente ofensivo. Hoy en día hay mucho más disciplina en el tema de ejecución. Entonces, cuando vemos las oportunidades y los fundamentales, estamos más emocionados que nunca. Ahora necesitamos salidas. Hemos tenido salidas en General Atlantic. Si ves los 10 años de historia de General Atlantic en México, hemos invertido $3 billones y hemos salido casi en la misma cantidad. Sin embargo, casi todas las salidas han sido en el sector privado, es decir, vendiendo nuestras posiciones a otros fondos de inversión o en algunos casos a unos estratégicos. Nos están faltando IPOs. Necesitamos más ofertas públicas en México porque eso es el detonante que hace que el efecto positivo se vaya de una manera mucho más importante. Es lo que pasó en Brasil hace 20 años con el IPO de Natura. Un gran IPO va a atraer mucho más empresas que lo busquen y necesitamos que eso pase pronto. Tuvimos un muy buen IPO de tiendas 3B en Estados Unidos hace un tiempo. Luego creo que hubo efectos macro que complicó la salida para muchas empresas. Hubo un cambio de gobierno en México, un cambio de gobierno en Estados Unidos, etcétera, pero creemos y estamos trabajando para que varias de nuestras empresas puedan salir públicas en los siguientes 12 y 18 meses. Y a tu punto creo que eso es esencial para traer el capital que se necesita para aprovechar la oportunidad que estamos viendo. Entonces prácticamente un gran detonador pudiera ser con que una sola salga a bolsa, pueden venir las demás. Que de hecho, bueno, desde la Bolsa Mexicana de Valores, Viva, ya están trabajando mucho en eso. Digo, llevan años, ¿verdad? Con todo y hasta reformaron y aún así se sigue sin ver. Dicen que vienen 5 este año igual también, la gran pero diferencia, siguen siendo igual y hasta más grandes que
startups o, como yo les digo, startups que ya no son startups, ¿no? Sí, es un gran punto. La gran diferencia que yo veo hoy en día es que cuando veo el grupo de empresas que están listos para salir públicas, es el mejor grupo de empresas que he visto en los últimos 15 años. Creo que si hubiéramos tenido esta entrevista hace 10 años, en 2016, tu pregunta también hubiera sido ¿por qué no hay capital privado en México? ¿Por qué en México solamente hay un monto de capital privado que es mucho más chiquito que el resto? Hoy sigue habiendo poco capital privado, pero ha crecido de una manera importante. En México se ha invertido más en capital privado en los últimos 5 años que en los previos 20 años combinados. Entonces, ese capital privado que ha entrado a México está creando esas empresas, está creando los Kavaks, los Clips, los Cincos, los Clars, etcétera, que creo que son empresas que un inversionista público le va a dar mucha emoción entrar. Entonces, el pipeline está ahí, tenemos que ejecutar y necesitamos que las primeras empresas que salgan públicas sean muy exitosas porque nada atrae más que el éxito. Fíjate, estamos muy ad hoc ahora que mencionas eso de si me hubieras hecho esta pregunta en Sí, 2016. Ya exacto. ves que hay un trend ahorita en redes sociales de 2016. ¿Qué estaba pasando hace 10 años? Y justamente sí, yo me acuerdo que en 2016 lo que empezaba apenas a ver eran rondas serie A, máximo, ¿no? Y ya después vinieron las más grandes. A ver, háblame de Kavak. ¿Cómo ves a Kavak hoy por hoy? Creo que llegó un punto en el que también fue una de esas empresas, y lo dije hace poco en uno de mis episodios, que hacía muchos anuncios, mucha capital, mucha ronda de inversión por aquí, por allá, expansión hasta en Turquía, casi. Obviamente han ido corrigiendo todo eso y está bien, ¿no? Pero hoy, ¿cómo va ese negocio? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del inversionista? Muy bien. Yo estoy en el consejo de Kavak, soy inversionista y socio desde el 2019. Lideramos una ronda de inversión junto con SoftBank hace unos 9 meses dentro de la empresa. Si tú miras la historia completa de Kavak, los 10 años, tal vez son 9, pero más o menos 10 años de Kavak, y solamente miras la foto de lo que inició y donde está hoy, es una historia impresionante. Es un sector que Kavak ha transformado. Como lo hablábamos antes, comprar y vender tu auto en México es una situación compleja, es una situación con temas de seguridad, con información asimétrica. Inicialmente pensábamos que Kavak se comparaba a Carvana en Estados Unidos, que Carvana es una empresa pública, pero sin embargo nuestra creencia es que Kavak está resolviendo un problema mucho mayor. Carvana está resolviendo un problema de conveniencia, de hacer más fácil comprar y vender tu auto usado. Kavak está resolviendo un problema de confianza y un problema de acceso a financiamiento. Menos del 2% de los autos usados tienen un financiamiento, porque cuando se vende de persona a persona, es difícil que haya un intermediario dando financiamiento al auto. Kavak está cambiando eso y está logrando que un gran número de mexicanos puedan comprar un auto por primera vez usando un crédito de Kavak. Kavak hoy en día está creciendo fuertemente, tiene unit economics muy fuertes, la experiencia del usuario ha mejorado de una manera importante, el gran foco está haciendo México. Entonces realmente creo que las noticias que escucharemos de Kavak en los siguientes meses van a ser muy positivas. Estoy muy emocionado y la verdad muy orgulloso de ser socio de Carlos ahí. Interesante. Ahora, ¿qué pasa, Luis, cuando una empresa en la que General Atlantic invierte te decepciona o no era lo que esperaban, o cierra operaciones o cómo manejan eso ustedes? Total, es una gran pregunta porque en el negocio en el cual estamos nosotros, por naturaleza, hay empresas que no funcionan. ¿Por qué? Porque estamos en el negocio de riesgo y en el negocio de disrupción y en el negocio de innovación, donde siempre lo que tratamos de hacer es identificar oportunidades donde el riesgo-beneficio sea el adecuado, pero hay veces que el riesgo se materializa y el beneficio no. Obviamente, globalmente son situaciones que no son muy predominantes. Si tú ves el loss ratio de GA, que es decir, en situaciones, en empresas donde el capital que nos devuelven es menor al que invertimos, es menor al 4% del capital, que es un ratio mucho menor al de nuestros competidores. Creo que cuando veas fondos de Venture Capital e incluso de Private Equity en mercados desarrollados, esos números están en los 40-50%. Entonces, nuestro modelo de riesgo es más acotado. ¿Por qué? Porque invertimos en empresas que típicamente ya probaron su modelo de negocio, en donde típicamente no tienen mucho apalancamiento, no tienen mucha deuda, y donde tratamos de ayudar en ese riesgo de ejecución. A pesar de eso, hay 4% de situaciones que no funcionan. Hemos tenido algunas de esas y pues tratamos de resolverlo de la mejor manera posible. O de salirse lo antes posible. O de salirnos lo antes posible. O sea, visto de un punto de vista de nuestros inversionistas, si tú eres un inversionista en General Atlantic, tú lo que quieres es que las mejores empresas se queden en nuestro portafolio mucho tiempo.
Siempre y cuando esas empresas sigan creciendo a 25, 30%, mejor nunca venderlas. Y las empresas en donde el modelo de negocio no funcionó, probablemente es mejor salirte antes. De un punto de vista matemático, para los retornos es lo que buscamos hacer. No siempre es posible, pero es algo que el modelo de negocios de Jay nos los permite hacer, porque en nuestro modelo de negocios no tenemos fondos cerrados. Nuestros competidores tienen fondos cerrados en donde en cada 5 años tienen que cerrar y levantar un fondo nuevo. Lo que eso te lleva es muchas veces tienes que buscar liquidez temprana para mostrarle a tu inversionista liquidez y por lo tanto poder levantar el siguiente fondo. Y típicamente la manera de buscar liquidez es vendiendo las mejores empresas, que son las que puedes vender. Entonces, muchas veces eso tiene incentivos perversos que te llevan a vender las mejores empresas tempranas. Nosotros, al no tener fondos cerrados, tratamos de pensar como dueños del capital y decir las empresas que queremos quedarnos en el portafolio indefinidamente son las mejores y tratar de salir en las apuestas que tal vez no están generando los retornos que pensábamos. ¿Y qué pasó con Justo? Sí, Justo cumplió nuestra etapa de inversión. Nosotros ya salimos totalmente de Justo y le deseamos la mejor de las suertes al nuevo grupo de accionistas, pero ya no es una empresa en la cual estamos asociados. Tenemos gran respeto por Ricardo y todo lo que se hizo en la disrupción de un sector que creo que todavía requiere de mucha disrupción. ¿Qué dinámica miras para México este año y quizá los siguientes 5? Ya hacia el cierre de esta década, ¿cómo se mira el panorama del capital, del venture capital en el país? ¿Qué podemos esperar en adelante? Total, yo creo que del tema macro nosotros somos optimistas en los siguientes 5 años, pero va a haber ruido en los siguientes 12 meses por la renegociación con NAFTA y por toda la relación con Estados Unidos. Sin embargo, si nos quitamos esa mira de corto plazo y miramos el mediano plazo, creemos que México tiene 2 grandes tendencias. Una, la digitalización, de la cual ya hablamos. No creemos que haya una manera que este país no se digitalice. Podemos discutir y nadie tenemos la bola de cristal si nos va a tomar 1, 2, 5 o 7 años, pero estoy seguro que va a pasar. Estoy seguro que va a haber un país en el cual la mayor parte de los pagos va a ser digitales y la bancarización va a ser más fácil, etcétera, porque hacia allá van las tendencias del mundo y esa digitalización va a crear grandes oportunidades de disrupción. Y la otra es nearshoring, donde también estamos convencidos que la integración norteamericana es algo que va a pasar, otra vez con topes en el camino, pero eventualmente hay un distanciamiento estratégico entre China y Estados Unidos que hace que Norteamérica como región tenga que estar integrada y donde México va a seguir jugando un papel predominante. Creemos que esas 2 grandes tendencias hacen que los siguientes 5 o 10 años de México son realmente emocionantes y que van a permear en el mundo de Venture Capital. ¿Qué necesitamos? Más capital en México. Creo que hoy el problema que tenemos en México es que hay demasiado poco capital y por lo tanto necesitamos un funnel mucho más amplio y creo que ahí empieza a haber iniciativas buenas. Creo que la participación de las Afores de una manera más activa en el sector privado es increíble. Las Afores hoy manejan más de $300 billones. Esos 300 se van a convertir en 600 en 5 años. Que una parte de ese capital se invierta de manera responsable junto con expertos en el sector privado. Creo que es un gran detonante para complementar el capital internacional. Y creo que para traer el capital internacional necesitamos hablar más de México, venir a estos foros y mostrar la oportunidad y los resultados positivos que está teniendo México para inversionistas internacionales de una manera mucho más activa y necesitamos casos de éxito. Podemos hablar mucho, pero los casos de éxito son los que realmente van a traer ese capital que se necesita. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición especial desde Davos. Gracias, Jimena. Gracias por el tiempo y felicidades de nuevo por tu podcast. Gracias.